Antes de empezar con el compartir la palabra del Señor, quiero dar gracias a la hermana Leti Rivas, a la iglesia de Pittsburgh, al pastor hermano Lía Limones, por el privilegio de estar aquí predicando su palabra. Es un privilegio predicar la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Y doy gracias al Señor, hermano, por este despertar a la oración. Porque una iglesia puede carecer de algo, pero nunca de la oración. No podemos carecer de oración, porque sin oración no hay vida. Amén. Y por eso, hermanos, necesitamos todos equiparnos cada día más en el conocer lo que es el pararse en la brecha. Hoy, hermano, quiero compartir con ustedes este tema, ¿qué es pararse en la brecha? Y voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Gloria al Señor, y quiero dar gracias al Señor en este día, hermanos, porque conmigo está la mujer que yo más admiro en oración, que es mi madre. Es una mujer que ya me enseñó a orar. Desde que llegamos a los caminos del Señor y yo tenía 8 años, ella me enseñó a orar. Fue una mujer que nunca predica, no le conoce casi nadie la voz. Pero hermanos, en el cielo le conocen la voz, en el infierno le conocen la voz, porque es una mujer que sabe pelear por sus hijos en oración, sabe pararse en la brecha. Y es lo que yo voy a compartir con ustedes, es lo que ella me ha enseñado a mí, es lo que ella ha transmitido a todos los largos de estos 42 años de camino en el Señor, que es pararse en la brecha. Y vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué hombre para que se parase delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta hora. Dios de la gloria, estamos delante de tu grandeza, de tu poderío, Dios amado, para implorarte una vez más, habla a nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, tú conoces mi propia necesidad, y en esta hora yo te imploro, Señor, edifícanos con el poder de tu palabra. Fluye, Señor, con tu unción a cada corazón, a cada vida. Tú has preparado este momento, Dios de la gloria, y te alabamos y te engrandecemos por esto, oh Dios. Habla a cada uno de tus hijos, habla que tus siervos escuchan, oh Dios, habla que tus siervos oyen tu palabra, Señor. Habla, oh Dios de la gloria, en tu nombre, mi amado Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí, el Señor preguntó, el profeta habla acerca de que él buscó un hombre que hiciese un vallado. Y cuando pregunta acerca de lo que alguien se levantara y edificara un vallado y se pusiese en la brecha, hermano, un vallado es una cerca, una protección que alguien construye alrededor de algo. Sabe, hermano, nadie le pone un vallado ni una cerca a un terreno que no sirve para nada. Cuando alguien construye un vallado alrededor de algo, es porque adentro hay algo valioso, adentro hay algo que vale la pena proteger y cuidar. Y cuando el Señor dice que Él buscó a alguien que hiciese un vallado, que lo levantase, hermano, es porque en la antigua Palestina el pueblo acostumbraba a la gente que sembraba las viñas o tenía un rebaño de ovejas, lo que hacían era construir un muro de piedras alrededor de ese lugar. Y no solo que lo construían, sino ¿sabe qué hacían para que las zorras o los animales no saltaran ese vallado? Le ponían espinas, le ponían ramas secas encima del vallado para que no pudieran pasar al saltar. Si una zorra quería saltar a comerse las uvas del viñedo, las espinas impedían que ella pasara por ahí. Y eso era lo que protegía la propiedad, eso era lo que hacía, lo que cuidaba el vallado. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando un vallado se rompe, significa que se abre una brecha, se hace un roto, se hace un espacio, un resquicio o una abertura, y es por donde algo comienza a perder su certeza o su seguridad. ¿Sabe, hermanos? Y nosotros, Dios ha puesto un vallado alrededor de su pueblo. Dios ha rodeado a su pueblo, hermano, con principios.
con su ley, con su palabra. Y todo esto, hermano, no es para impedirnos que nosotros seamos felices, es para proteger lo valioso que hay en nosotros, es para proteger el poder y la unción que Él ha puesto para su pueblo, es para proteger lo santo de lo profano. Pero si vamos más arriba, en el versículo 25 del capítulo 22 dice, el profeta empieza a describir lo que el Señor le estaba inspirando y dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. El primer líder, uno de los primeros líderes que tenía el pueblo de Israel en esa época eran sus profetas, eran los líderes espirituales de ellos. Y el Señor empieza a describir cómo estos líderes, hermano, habían decaído tanto espiritualmente que devoraban las almas y no valoraban la vida espiritual de nadie. Y en el segundo lugar pasa y habla acerca de los sacerdotes y dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, y ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Está haciendo un análisis de la condición de su pueblo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de liderazgo. Y luego dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y vuelve y recalca acerca de los profetas y dice: recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Cuando transversamos la palabra y decimos en el nombre de Jesús, cuando Jesús no ha hablado a través de nosotros, se degradó el pueblo de Israel. Y luego Él habla acerca del pueblo, del común. Dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Cuando el Señor se levantó y empezó a mirar, no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Israel. Y cuando Él se levantó y empezó a mirar y a escudriñar la vida espiritual y la condición de sus líderes, todos eran mediocres, todos estaban caídos en negligencia y habían contaminado tanto, hermano, que el pueblo ya se había seguido sus pasos. ¿Sabe, hermanos? Nosotros los que ministramos la palabra del Señor, nosotros los que servimos, los que somos de ejemplo para el pueblo del Señor, somos los que primero vamos a dar cuenta al Señor acerca de nuestra condición espiritual, acerca de lo que nosotros ministramos para el pueblo de Dios. A Él, hermanos. ¿Sabe, hermano? Porque cuando el pueblo de Dios y sus líderes se guardan para el Señor, el vallado se mantiene fino, bien. Pero sabe, cuando un líder empieza, hermano, a abrir brecha, a creer que hay cosas que no son santas, que eso no tiene importancia. Cuando aceptamos, hermanos, los líderes que tenemos hijos, los aceptamos que ministren en la casa de Dios cuando tienen pareja o novio o novia mundano, y pensamos que eso no tiene nada de malo. Nosotros estamos abriéndole brecha al enemigo, hermano. Y por donde sale lo santo, entra lo profano. Por donde sale lo limpio, entra lo inmundo. Hermano, lo santo no se negocia. La santidad no es opcional para el pueblo de Dios. La santidad es un requisito indispensable, hermano, para mantenernos protegidos por el poder de Dios, para que el vallado se mantenga alto. Cuando nosotros como líderes empezamos a abrir brecha diciendo que es santo y que pensamos que no hay que darle tanta importancia a eso, estamos abriendo brecha. Y empieza el pueblo: bueno, si el líder lo hace, si el pastor permite que su hija ministre y tiene novio mundano, si el pastor permite esto, pues yo también lo puedo hacer. Y empezamos todos a degradarnos. ¿Por qué? Porque abrimos brecha, porque dejamos que se empezara una brecha. ¿Sabe? Hay una historia en el país de Holanda. Holanda es un país que tiene, la mayoría de su territorio está bajo el nivel del mar, y ellos le han robado territorio al mar poniendo muros alrededor. Y cuenta la historia que hace muchos años un jovencito llamado Hans Bricker era el hijo de uno de los hombres que cuidaban esos muros.
Y dice que un día su padre lo mandó a llevarle la comida a un hombre anciano que vivía por el pueblo. Cuando el jovencito iba pasando por uno de los muros que su padre cuidaba, él vio que en el muro había un pequeño hoyo y estaba empezando a salir agua por ahí. Un pequeño hoyo donde estaba empezando a entrar el agua hacia el pueblo. Y él comprendió que si él no hacía algo, el agua, la fuerza del agua iba a hacer un hueco más grande, iba a romper el muro y se iba a entrar e inundar todo su pueblo. Así es de que él tomó una decisión y puso su dedo en el hueco, en ese hoyo, metió su dedito ahí y esperó a ver que alguien pasara y lo ayudara. Él logró contener que el agua dejara de entrar poniendo su dedo. Y él esperó que llegara alguien y lo viera, pero en el territorio que era bien solitario, nadie lo vio. Llegó la noche y el niño seguía con el dedito ahí. Y pasó la noche, si no lo vieron en el día, menos lo iban a ver en la noche. Así es de que él amaneció con su dedo allí, y cuando unos hombres pasaban por allí lo vieron, pero el niño estaba muerto. Él murió conteniendo es que esa grieta no creciera. Él trató de salvar a su pueblo para que esa brecha no se abriera más de lo que ya estaba abierta. Total que el pueblo se salvó, pero el jovencito murió. Y dice que si usted va a Holanda consigue varios monumentos que recuerdan el sacrificio que este niño hizo por su país. Es un héroe en Holanda. ¿Sabe, hermanos? Y muchas veces en nuestro pueblo sucede eso. Empieza a abrirse una brecha, una pequeña grieta, hermano. Parece insignificante. ¿Qué tiene de importante esto? Eso no tiene ningún valor. Eso se puede hacer. Eso es demasiado fanatismo. Eso es demasiado pedirle a la gente. Así los jóvenes se nos van a ir de la iglesia. Hay que dejarlos que hagan lo que quieran para que no se vayan de la iglesia. Hermano, podemos tenerlos dentro de del cerco, pero si hay una brecha, ya lo inmundo entró dentro del pueblo de Dios. Ya se profanó lo santo de Dios. ¿Y de qué nos sirve tenerlos dentro del muro? Pero ya hay una brecha, ya lo inmundo entró y contaminó. Y cuando sucede, hermanos, ¿sabe por qué sucede eso, hermano? Porque no hay alguien que se pare firme en medio de la brecha. Dice que él estaba buscando y miró alrededor alguien que se parara en la brecha delante de él. ¿Sabe, hermanos? Como padres, como líderes, nosotros necesitamos, cuando vemos que empieza a venirse una brecha, nosotros necesitamos pararnos enfrente, levantar nuestra cabeza en alto y empezar a hablar con Dios. Empezar a interceder, hermano. Empezar a clamar y a rogar, hermano. ¿Sabe, hermano? El intercesor no juzga a nadie, pero el intercesor ora por todos. El intercesor no juzga a nadie, hermano, porque no es el trabajo del intercesor juzgar. El trabajo del intercesor es orar por todo el pueblo de Dios, desde el pastor hasta el hermano Ujier, desde el que ministra hasta el que limpia. Todos necesitan la oración. Todos por todos necesitamos pararnos en la brecha e interceder. Hay que detener la brecha cuando es pequeña, porque si no la detenemos cuando está pequeña, con más dificultad la vamos a detener cuando sea grande. Si no podemos con los de a pie, menos vamos a poder con los de a caballo. Necesitamos, hermanos, ser celosos de esa brecha, de ese vallado que el Señor ha levantado alrededor de su pueblo. Necesitamos ser celosos de los santos, hermanos, porque dice la palabra del Señor que los sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Sabe, hermanos? Todos los días nosotros, porque estamos bajo la presión del mundo, somos salpicados del mundo. Y todos los que ministramos, hermano, no podemos pararnos a ministrar delante del pueblo de Dios sin purificarnos y santificarnos, para evitar contaminar el santuario de nuestro Dios, para evitar contaminar al pueblo de Dios, hermano. Porque si hay algo, hermano, que no podemos engañar al Señor, y mucho menos al pueblo de Dios, es la ausencia de la unción. La unción no se puede fingir, hermano. La unción no se puede simular, porque la unción es el respaldo de Dios a su palabra, a través de aquel que predica, a través de aquel que ministra en el canto, en la música. Esa es la unción, el respaldo de su palabra.
Pero todos, hermanos, estamos llamados a ser vallados. Sabe, hermano, cuando somos padres de niños pequeños, nosotros los podemos controlar fácilmente. Si no quiere venir a la iglesia, usted lo trae, porque tenemos la famosa frase, porque lo digo yo. Y nuestro hijo viene, nuestra hija viene. Pero sabe, cuando nuestros hijos crecen y no podemos arrebatarlos y traerlos a la fuerza a la iglesia, hermano, no crea que es el tiempo de empezar a orar por ellos. Ya tuvo que usted haber almacenado y haber levantado un vallado bien alto alrededor de su hijo. Porque yo le puedo garantizar, hermano, que si usted levantó un vallado alrededor de sus hijos cuando estaban pequeños en oración, cuando ellos intenten abrir brecha en ese muro, puede que salgan, pero yo le garantizo que van a regresar. Yo le garantizo, hermano, que sus horas de oración, levantando vallado, parándose ahí en medio de ese muro y clamando por sus hijos, por los hijos de sus hijos, por su tercera y cuarta generación, Dios lo va a hacer. Mi madre es una anciana y ya ora por su cuarta generación. Tiene sus hijos, sus nietos, y ya tiene su bisnieto por quien orar. Hermano, pero no hay que empezar a orar cuando el hijo dice no quiero ir a la iglesia. Ya es tarde cuando se rompe esa brecha. Ya es tarde cuando se abre. Pero si hemos construido un antemuro, cuando el joven o la joven sale, se estrella contra ese antemuro y regresa. Y no hablo solamente de nuestros jóvenes, nuestros hijos, hablo de los jóvenes de nuestra iglesia, porque el que es padre de un hijo es padre de todos los demás. Y nos identificamos con el dolor, nos identificamos cuando alguien se desmaya. ¿Sabe, hermano? Una de las características del intercesor es que se duele del pecado. ¿Y cómo hacer un vallado espiritual? Se preguntará usted. Porque es fácil decir simbólicamente levantemos un vallado, pero yo le voy a decir, hermano, hay cosas que me han ayudado a mí para construir un vallado. Hay cosas que han llegado a mi vida de una manera que me han enseñado, hermano, lo que es hacer un vallado. Y el primer paso, hermano, para que usted sea un buen intercesor y pueda levantar vallado espiritual, es convertirse primero que todo en un buen adorador. ¿Ustedes no les ha pasado que de repente timbra el teléfono, usted contesta y usted oye a alguien que empieza a soltar un poco de frases pidiéndole una donación? Y usted alcance a oír al fondo que hay mucha gente diciendo lo mismo. Usted puede imaginarse una cantidad de cubículos y un poco de gente repitiendo lo mismo porque están reuniendo dinero y están pidiendo. ¿Sabe? A veces convertimos nuestra intercesión de esa manera delante de Dios. Pensamos que es marcar y empezar a pedir y repetir. Pero el intercesor primero tiene que aprender, hermano, a deleitarse en Jehová. Lo primero que el intercesor tiene que aprender, hermano, es como dijo el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si no sabemos deleitarnos en los brazos del Rey, si no sabemos derramar nuestra alma en su presencia, ¿con qué cara, con qué moral podemos empezar a pedir? Primero necesitamos construir unos lazos tan estrechos con Él, hermano. Tan estrecho con Él que para Él le sea imposible negarnos algo. ¿Usted también no le ha pasado el caso que usted tiene un gran amigo, alguien, una persona importante para usted, y lo llama y le pide un favor? Usted no tiene la misma reacción que la llamada anterior donde le llamaron y escuchó un poco de gente. Usted, si usted puede, usted se deleita en hacer ese favor, porque hay una relación. El intercesor, antes de convertirse en intercesor, tiene que ser adorador. Saber regocijarse y deleitarse en la presencia del Señor. No solamente cantar por cantar, no vengo a pedirte nada. No, es saber tener tiempo para derramar el alma en la presencia del Señor, de tal manera que no tengamos nada que pedir, sino solamente regocijarnos, llorar de gozo en su presencia, derramar nuestra alma en su presencia. Porque necesitamos conocer que a Él le gusta el gozo.
Sofonías capítulo 3 verso 16 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es el Dios que yo alabo. Cuando yo me deleito en adorarle, yo me siento que los dos estamos danzando, que mi danza es con Él, que mi gozo es con Él, que nosotros, Él y yo, tenemos una relación tan especial que hay momentos en que yo ni siquiera me atrevo a pedirle, sino solamente adorarle, adorarle, adorarle. Porque si hay algo que Él merece, hermano, es la adoración. Si hay algo que Él merece, es la adoración. Y no podemos, hermano, no podemos pedir sin adorar. No podemos hacer peticiones sin primero adorar. Así de que la primera característica de un intercesor es ser un adorador. Porque cuando usted empieza a orar, si nosotros empezásemos a orar, a pedir, inmediatamente llegamos, tal vez nuestra oración duraría 5 minutos. Pero cuando preparamos el terreno, abonamos el ambiente con adoración, cuando dejamos que nuestra mente traiga todas aquellas maravillas que Él ha hecho con nosotros, que podamos recordar todos los favores que hemos recibido de Él, que podamos recordar todas las bendiciones con las que Él nos ha coronado, entonces, hermano, podemos empezar a pedir. Y en eso ya se nos ha ido un gran tiempo de adoración. Pero ¿sabe qué ha sucedido durante todo ese tiempo que lo hemos estado adorando? Que nosotros nos hemos podido atrapar su gloria. Hemos podido capturar su gloria y la tenemos bien cerquita de nosotros, como para poderle susurrar la petición que traemos delante de Él, como para poderle decir nuestro corazón, abrir nuestro corazón y decirle la carga que hay en nosotros. Pero primero hemos preparado el ambiente. Primero hemos preparado el ambiente. Así es de que esa es una de las características del intercesor: ser un buen adorador. Si usted no adora, hermano, necesita aprender a adorar, a deleitarse en la presencia del Señor. Otra cosa importantísima, considero que es el segundo paso importante del cristiano, es la limpia conciencia. Sabe, hermanos, la limpia conciencia es el asiento de la fe. Se lo voy a volver a repetir. La limpia conciencia es el asiento de la fe. Y es un asiento bien grande. No es estrecho, no es escaso, cabe cualquiera. En la limpia conciencia. Vamos a leer el Salmo 24. El verso 3 dice: ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Amén. El que no ha jurado con engaño. Cuando usted está con una limpia conciencia, le es fácil hablar con el Señor. Cuando tenemos que no hay cargo, que no hay nada, nos podemos arrodillar delante de Él con tranquilidad. Por eso es muy importante, hermano, ser celosos de nuestro tiempo a solas. Y no le estoy hablando de nuestro tiempo a solas con Dios, sino de nuestro tiempo personal, solitario. ¿Qué hace usted cuando está solo? ¿Qué mira usted cuando está solo? ¿Qué piensa usted cuando está solo? Porque todas estas cosas, hermano, es lo que edifica la conciencia. No es lo que nos dicen los demás de nosotros. No es lo que creen los demás de nosotros. Oh, hermana, usted es muy santa. Oh, hermano, usted es un varón de Dios. Por fuera. Pero tiene que estar la confirmación por dentro en su conciencia. Porque cuando mi conciencia me dice a mí que yo estoy agradando a Dios, cuando mi conciencia me hace recordar a mí que yo trato de caminar en pureza delante de Dios, que yo amo lo santo, entonces yo puedo ir libremente delante de Él, porque nadie, hermano, que no esté limpio de corazón puede entrar a su presencia. Eso es requisito indispensable.
Y cuando yo hablo de entrar a su presencia, no solamente es de venirnos a arrodillar donde nos vean. Es de esos momentos de nuestra soledad personal, pasamos a nuestra soledad con Él. Aquellos momentos en que podemos hablar con Él a solas y estamos tranquilos porque sabemos que Él está con nosotros. Recuerden que cuando Él preguntó por el intercesor, Él dijo que se parara frente a mí. Y nadie, hermano, nadie que se ha hundido en el pecado o que ha tenido contacto con el pecado puede pararse delante del Señor. Nadie tiene autoridad para pararse delante de Dios a interceder si ha estado en pecado. Por eso Él no consiguió en medio de ese pueblo, no consiguió a nadie. No consiguió a nadie, porque todos estaban contaminados. No hubo alguien que parara la degradación a tiempo. Y cuando Él buscó, no halló a nadie. Por eso, hermano, la limpia conciencia es algo tan vital para la vida del intercesor. Y hago mucho énfasis en esto, hermano. No es el intercesor que todos ven en la iglesia. Él es estoy hablando al intercesor que está a solas con Dios. Yo estoy hablando más allá del ministerio de la iglesia. Estoy hablando de nuestro ministerio íntimo, personal de intercesión con nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Porque hay momentos en que tenemos que interceder de una manera que nadie pueda escuchar lo que digamos. El intercesor, va a llegar momentos, hermano, en que usted no va a poder siquiera interceder cuando está todo el grupo de intercesión acá, porque Dios le ha dado cosas a usted para interceder que nadie puede escuchar, que es solamente entre Dios y nosotros. Y en ese momento, hermano, es que el intercesor está limpio delante de Él, santo. Ha podido caminar, ha llegado hasta el monte de Jehová y está en su lugar santo. Incluso puede pasar al lugar santísimo y saber que Él lo va a recibir. La tercera parte que es importante es la dependencia total de nuestro Dios a su dirección. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. ¿Saben? Nosotros a veces cuando intercedemos tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Es un ministerio muy delicado, porque nos podemos llenar de orgullo espiritual. Nos podemos llenar del orgullo espiritual. Y sabe, hermano, el orgullo espiritual, el orgullo es más delicado que el orgullo de la carne, de orgullo de mi carro, de orgullo de mi cartera. El orgullo espiritual es más delicado de manejar. La contaminación de carne es más fácil de manejar que la contaminación del espíritu. Así es de que una de las cosas que necesitamos como intercesores es buscar la dirección del Señor para interceder como conviene. Lo dijo el apóstol en el capítulo 8, verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe? Cuando usted gime, cuando usted intercede, no es que eso viene de su vientre, no es que eso viene porque usted es un gran hombre, una gran mujer de Dios. Eso viene porque Dios lo tomó a usted para interceder, y es el Espíritu Santo que está en usted el que gime con gemidos indecibles. Él es el que nos lleva a gemir con gemidos indecibles en ese momento que necesitamos gemir por algo muy privado, que Dios no quiere que nadie, porque es un privilegio, hermano, que Dios no tome a usted, me tome a mí, para ponernos a interceder por algo secreto que nadie más puede saber. Es un honor que el Señor nos da. Pero vuelvo y le repito, hermano, necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo para orar como conviene. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intercesión no es una actitud arbitraria porque yo quiero interceder por esto y a mí me dio la gana. No, la intercesión es una dirección del Espíritu Santo a nosotros para interceder por su pueblo. Así de que necesitamos mucha intimidad con Dios para que Dios nos tome de esta manera, a que nos pueda confiar una intercesión especial. Es un título, es un honor muy grande, hermano. Es más allá que un cargo de la iglesia. Es más allá que un cargo, hermano.
Porque usted puede ver, por ejemplo, un grupo de alabanza. No estoy hablando del de aquí, pero usted puede ver, por ejemplo, un grupo de alabanza y de canto. Pueden durar horas ensayando, horas para que salga bien. Y puede que lo hagan técnicamente bien. Y ya, eso fue todo. Pero ¿cómo ensaya un intercesor? ¿Cómo se prepara un intercesor para llegar a la presencia del Señor al punto que lo tome el Espíritu Santo y pueda gemir con gemidos indecibles? ¿Sabe, hermano? Dios no hace para el hombre nada que no sea a través del hombre. Nos quiere usar a todos. ¿Sabe, hermano? La intercesión es un ministerio maravilloso, porque usted no necesita ser versado en palabras. Usted no necesita tener la habilidad de hablar en público. Usted necesita tener la habilidad de hablar con Él. La habilidad de hablar con Él. Tal vez sean palabras torpes, pero es que Él está escuchando ese corazón. Pero es que este corazón se derritió en su presencia, fue retomado lleno del Espíritu Santo, y entonces ahora solamente es una vasija por la cual el gemido del Espíritu Santo fluye y se levanta para clamar por el pueblo, para clamar por una petición específica. Eso es estar parado en la brecha, hermano. ¿Sabe, hermano? El intercesor no sabe. Una de las cosas también que ustedes necesitamos todos aprender es que el intercesor no tiene un horario de intercesión. Puede ser que la iglesia, el grupo se organice y se vengan y se reúnan, nos reunamos en nuestras iglesias durante cierto tiempo. Eso está bien, es vital. Pero van a haber momentos, en la vida del intercesor que Dios lo va a usar a cualquier hora. Nosotros tuvimos hace muchos años una experiencia. Estábamos en nuestra casa normal, durmiendo, eran como las 3 de la mañana y timbró el teléfono. Me levanto y contesto y me dice una hermana de otra ciudad, como a 6 horas de la ciudad donde nosotros estábamos viviendo. Me dice: hermana, por favor, mi hija se le ha apoderado un demonio de ella, está hecha una loca aquí, no la podemos controlar, y me dijeron que la llamara a usted para que oráramos por ella. A 8 horas le dije: hermana, póngale el teléfono en la oreja y no se lo quite de ahí hasta que ella le diga. Y se levantó mi esposo, se levantó otra hermana que vivía con nosotros, y empezamos los 3 a orar, hermano. Y yo, cuando ya vimos la liberación, yo la oí, todos estábamos oyendo por el teléfono, hermano. Pero cuando esa joven fue libre, yo le dije: alaba al Señor y pásale el teléfono a tu mamá. Ella alabó al Señor, le pasó el teléfono y dijo: hermana, ya todo está listo, vámonos a dormir. ¿Sabe, hermano? Un intercesor no tiene horario, hermano. Un intercesor, el Señor lo puede levantar en la madrugada. Levántate a orar. El sueño se corta y todo se pone alerta como si fuera mediodía. Te levantas de la cama y empiezas a orar y a decir: Señor, ¿por qué estoy clamando por tal persona? ¿Por qué estoy clamando? ¿Por qué estoy orando por él? No sé, pero tú me has traído aquí. Y le puedo garantizar que usted no puede irse a dormir hasta que el trabajo no esté concluido, hasta que la oración no ha terminado. Usted siente paz en su corazón, regresa el sueño y usted vuelve a la cama a dormir como un bebé. ¿Qué pasó? No sé. El Espíritu Santo trabajó. Me dio el privilegio de usarme en esta noche. Gloria a Dios. Otra característica del intercesor: usted nunca sabe las dimensiones de su trabajo, y no intente averiguarlas. No intente averiguar por qué Dios me llamó a tal hora a preguntarme a mí, por qué me llamó a orar, entonces voy a llamar a tal persona. Oiga, usted está bien porque Dios me despertó a orar por usted. Olvídese de eso. Eso queda en su corazón, porque usted es un amigo de Dios. Limítese a servirle a Él. Guarde eso en su corazón. Tómelo como un privilegio, con humildad delante del Señor, y guárdelo en su corazón. Usted no va a saber la dimensión de su trabajo hasta que no vaya al reino de los cielos. El predicador sabe la dimensión de su trabajo. Se predicó, se entregaron 20 almas y se bautizaron 20. Gloria a Dios, se vio la predicación. Pero el intercesor no puede medir la dimensión de su trabajo. Gloria a Dios por eso, sino ¿dónde estaríamos? Es un trabajo secreto, íntimo con nuestro Dios, que no da recompensa entre los hombres, pero la da con el Señor. Da el galardón, da la satisfacción. Así de que es la dependencia total a la dirección de Dios. Eso es
El tercer paso importante de una intercesión, de un intercesor, depender totalmente a la dirección de Dios. Nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios con nuestra intercesión. Tenemos que tener mucho cuidado de pensar que nosotros torcemos el brazo de Dios. Lo que tenemos que convencernos es que humildemente podemos ir a pedir como el Espíritu Santo nos guíe y como conviene, y dejarlo hasta ahí. Hasta ese punto llega nuestro trabajo. El resto tiene todo el control nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Si ya hemos dado estos 3 pasos y usted ha estado viviendo esta vida, Dios nos va a llevar a último paso. Y está en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, en el verso 18 y 19 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe, hermano? A partir de este momento, el intercesor deja de estar de rodillas delante de la gloria de Dios para pararse al lado de nuestro Dios, ungido por la autoridad que Dios nos da a través de esa comunión con Él. Y entonces el intercesor se convierte en un guerrero de oración, en una persona de autoridad que puede atar y desatar por la dirección del Espíritu Santo. Se cambia el papel, hermano. Porque sabe, hermano, una de las características de nosotros es que pasamos de rodillas delante del Señor en oración, pero el resto del tiempo estamos de pie delante de los hombres y delante del infierno. No estamos en autoridad. Estamos en autoridad, hermano. Estamos con la unción del Espíritu Santo, hermano. Y saben, no hay cosa más que el enemigo le tema a una persona llena de unción y de autoridad del Espíritu Santo, que pueda atar su trabajo, que pueda atarle en autoridad, en el deseo de destruir el pueblo de Dios, y pueda pararse y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Nuestro ministerio no todo el tiempo es lágrimas, hermano. El ministerio del intercesor no todo el tiempo es lágrimas. Hay momentos que el Señor nos levanta, y nos levanta con autoridad para reprender las obras de las tinieblas, porque Él respalda, hermano, las horas de oración a solas. Él respalda las lágrimas derramadas. Y cuando usted se para con autoridad delante del pecado y usted dice: no estoy de acuerdo con esto, esto es pecado delante de Dios. No, esto no es pecado, es pecado delante de Dios. Y cuando usted habla, hermano, el Espíritu Santo respalda que la persona tiene que cerrar sus labios, porque sabe que es la unción del Espíritu Santo la que está fluyendo de su vida para llamar al pecado pecado, para cambiarle el nombre que el mundo le quiere dar al pecado. Muchos le queremos llamar debilidades, le queremos poner diferentes etiquetas para no decirle pecado. Pero sabe, hermano, los hombres y mujeres de Dios no pueden llamar al pecado de otra manera que no sea pecado, porque ahí es donde empieza a abrirse la brecha, hermano. Cuando no le decimos al pecado pecado, ahí se abre la brecha. Y necesitamos empezar por meter, aunque sea un dedo, para decirle: esto es pecado, esto no está bien. ¿Sabe, hermano? Esa autoridad la ganamos no es gritando, no es por el título o el cargo que nos dio el pastor en la iglesia. Esa autoridad viene a nosotros de parte de Dios. Esa autoridad viene a nosotros de parte de Dios y nos enseña, nos dirige con la autoridad. Por eso, hermano, este ministerio es muy delicado y hay que manejarlo con mucha humildad delante del Señor y delante de los hombres, con mucha autoridad. Pero, hermano, cuando nos toma el Espíritu Santo y se levanta usted en autoridad del Espíritu Santo, ahí es otro cantar. Ahí las cosas cambian, hermano, porque la autoridad de Dios nadie se puede resistir. A la autoridad del Señor nadie se puede resistir. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 2.
Primera de Corintios capítulo 2 verso 15 y 16, perdón, 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Recuerde que yo dije que no juzgamos a nadie, pero sí tenemos autoridad para juzgar el pecado, para juzgar las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mire la respuesta: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted sabe lo que eso significa, hermano. Que usted y yo tengamos la mente de Cristo, que podamos ver las cosas como las ve el Señor. Hermano, cuando un intercesor trabaja para el Señor de corazón, el Señor le permite ver mucho más allá de lo que el hombre ve. Le permite discernir espíritus. Permite ver el pecado en alguien que está tratando de ocultarlo. Puede ver a alguien incluso ministrando el pecado, y a la persona, el ministro, el intercesor, el Señor se lo permite ver, pero no para que se levante a señalar, sino para que entre en periodo de intercesión. Son muchas las cosas que el Señor le revela a alguien que trabaja en la intercesión, pero al igual que la revela, espera que sea tan discreto, tan humilde y tan reservado para no querer robarle la gloria al Señor. Porque hay algo que Él no comparte con nadie: es su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Así es de que necesitamos, hermano, mantenernos en la humildad. La humildad de la intercesión. Pero necesitamos, hermano, mantener y entender que tenemos la mente de Cristo. Oh, hermano, pensamos como Él, vemos las cosas como Él. Si nos mantenemos en la comunión con el Espíritu Santo, usted sabe lo que es ver las cosas como Él las ve. De repente todo lo ve en verde y usted lo está viendo blanco, pero es porque es la mente de Cristo que le está guiando a ver. Es la mente de Cristo que le está revelando lo que Él a su Hijo quiere revelarle. Así de que, hermano, yo le he estado hablando de tremendos privilegios que tenemos los que intercedemos, pero también le quiero hablar de la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios, delante del pueblo de Dios. Porque yo quiero decirle, hermano, todos necesitamos orar, pero no todo el mundo es llamado a la intercesión. Porque la intercesión, claramente lo dice, es pararse en la brecha a favor de otros, a clamar por otros. Y tal vez usted, el Señor lo pone a clamar por alguien y usted no ve el cambio y usted se desanima y dice: ¿para qué sigo orando? Ese sí está peor que antes. Eso es orgullo, hermano, espiritual. Eso es soberbia. Porque si Dios lo tiene a usted clamando por alguien, aunque usted no vea el cambio, siga clamando. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que Dios le va a pedir cuentas a usted. No te detengas, no ceses de orar. No pares, porque yo tengo un plan con esa persona. Yo tengo un propósito con esa persona. Pero si cesa la oración, se rompe todo. Es la autoridad que el Señor nos da. Es un conjunto de tantas cosas, hermano, que cuando usted las pone todas dentro de su mente y su corazón, usted se siente tan privilegiado, pero a la vez tan impactado en la responsabilidad que tenemos. Intercesores, pongámonos de pie. Vamos a decirle a Él con humildad el gran privilegio, las gracias que le damos por el privilegio de tomarnos como intercesores, de tomarnos como asistentes, como ayudantes. No sé cómo lo pudiera describir mejor, hermano, pero es que Él escoge a los intercesores porque los quiere cerca de su corazón.
Sabe, hermano, yo quiero estar tan cerca del corazón de mi Dios al interceder, que yo pueda escuchar el palpitar de su corazón, que yo pueda embriagarme de la fragancia de su perfume, de su Santo Espíritu en mi vida, que cuando yo salga de estar en sus brazos, alguien pueda ver en mí, percibir en mí la fragancia de su perfume, que alguien pueda percibir en mi vida la gloria de Dios, porque yo he estado a solas con Dios y se ha visto su gloria en mi vida. Pero por sobre todas las cosas, hermano, que nuestro trabajo ha sido hecho conforme a la dirección de Dios. Que no nos hemos dejado llenar de orgullo ni de altivez en este ministerio, sino que nos hemos rendido en humildad delante de nuestro Dios. Que no permitamos que nos creamos más espirituales que nadie, ni mejores que nadie, ni con autoridad para juzgar a nadie, sino que nos humillamos delante de su presencia, nos rendimos y reconocemos que somos privilegiados por ser parte de este gran ministerio que Él va a levantar y está levantando en todas las iglesias, porque lo que más necesita el pueblo en estos momentos, hermano, no son cantores, no son grandes músicos y ni siquiera grandes predicadores, hermano. Lo que está sucediendo en el mundo hoy en día solo necesita que el pueblo de Dios se llene de gente intercesora, que el pueblo de Dios se levante a gemir, hermano, porque las aguas del mundo están queriendo derribar el vallado que se ha construido alrededor de su iglesia. El pecado, hermano, está viniendo con unas olas tan grandes, hermano. Tan grandes, hermano. A veces me duele cuando uno ve en la iglesia tremendo mensaje o alabanza y alguien con el celular chateando, escribiéndose mensajes. Traemos a nuestros hijos a la iglesia y le ponemos el iPad para que juegue y se entretenga. Dejamos traer a nuestros hijos su celular para que aquí se manden mensajes, el que está arriba le diga que ya lo vio abajo. Y la gloria del Señor paseándose en este lugar, hermano. Si algo necesita el pueblo de Dios, hermano, es avivar la oración. Si algo necesita el pueblo de Dios es, hermanos, gente que la consuma el celo por la casa de Dios. Gente que pueda, como hizo Jeremías, derramar sus entrañas clamando y gimiendo. Gente que pueda clamar, hermano, pararse en la brecha e impedir que lo inmundo, lo profano entre a lo santo y a lo puro de nuestro Dios, que es su iglesia. Oh, mi Jesús, mi Jesús. Hermanos, no pensemos que el ministerio y la intercesión es solo para las mujeres. Es otro mito que necesitamos derribar, hermanos. El ministerio y la intercesión también está dado para el hombre. El ministerio de la intercesión también está dado para el hombre, hermano, para que también hayan varones intercesores que tengan autoridad delante de Dios, delante del mundo. Tenemos que dejar de pensar que el ministerio de la intercesión, hermano, es el ministerio de un poco de mujeres lloronas. El ministerio de la intercesión es de hombres y mujeres ungidos delante de Dios, que se paran en la brecha, defienden su iglesia, defienden su hogar, defienden su ciudad. Hermanos varones que vinieron en este día, ustedes, Dios los está llamando también a ministrar en la intercesión. Hay cosas de intercesión que solo Dios lo va a dar a ustedes como varones. Hay aspectos de la intercesión, hermano varón, que solo Dios lo va a poner en su vida.